Es el primer domingo de Adviento. Quiere decir, mis hermanos, que es la preparación para la Navidad. Y se celebra de manera litúrgica y de manera tradicional, se celebran 4 domingos de Adviento, es decir, antes de la Navidad, que es el día 25, mis hermanos, los 4 domingos previos, se celebra el Adviento, es decir, y son 4 domingos, mis hermanos, en los que se recuerda el nacimiento de Cristo Jesús y va uno preparándose para la Navidad, que es el día 25. Hoy es el primer domingo de Adviento, mis hermanos, sí, y por ello también, y viendo que la Navidad ya es una fecha cercana, mis hermanos, estamos a 4 domingos, incluyendo el de hoy, quisiera hablarles acerca de la Navidad en esta mañana, mis hermanos. Quisiera hablarles acerca de la Navidad y antes de hacerlo, yo quisiera que inclináramos nuestros rostros y vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gran amor para nosotros. Por favor, Señor, abre tu palabra para nosotros hoy, que podamos entenderla con claridad, que tu palabra esté abierta y que el Espíritu Santo nos guíe a entender toda tu verdad, mi Señor. Padre bendito, háblanos con claridad y muéstranos, mi Señor, cómo debemos obedecerte y qué debemos hacer después de escuchar tu palabra. Señor, danos la bendición de entender quién eres tú, cómo eres tú, acerca de tus mandamientos. Queremos entenderlo con claridad. Y Señor, danos también la buena disposición para obedecerte en todo lo que tú digas en tu palabra. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, quisiera hablarles pues de la Navidad hoy en esta mañana, mis hermanos. Lo que sucede en nuestra época, lo que sucede hoy en día, es que estamos siendo bombardeados con ideas seculares de la Navidad, es decir, ideas que no son bíblicas. Y a veces, mis hermanos, estos ataques contra la Navidad y las mentiras contra la Navidad son muy obvias, pero con frecuencia son más sutiles. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, de los engaños y las mentiras. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo, mis hermanos. El mundo, la sociedad en la que vivimos, nos anima a comprar regalos, a dar regalos, a comprar regalos y nos animan a esto, mis hermanos, pero eso no es bíblico, sino solamente tiene un propósito, el de generar más materialismo, el de generar más ventas, más negocios, más dinero, mis hermanos. Y la verdad es que todo eso no provoca en nosotros el que vivamos una religión pura y sin mancha delante de Dios. Toda la época de Navidad, mis hermanos, como el mundo la vive, no provoca eso, que ustedes y yo podamos vivir vidas más santas, más puras, vidas más sin mancha delante de Dios. Y cuando uno escucha algo de manera repetida, por ejemplo, ideas mundanas, a veces uno las interioriza y también, mis hermanos, llega uno a ser insensible a ellas. Por ejemplo, cuando uno escucha ideas de la Navidad, mis hermanos, entonces conforme las va uno escuchando y las va uno escuchando y las va uno interiorizando, uno se pone más insensible a lo que Dios ha dicho en su palabra y acepta las cosas del mundo como si fuera una verdad. Y lo cierto, mis hermanos, es, por ejemplo, cuando el mundo nos habla del niñito Jesús, ¿saben? Esto debería ofendernos, a ustedes y a mí, por lo que hablan y el concepto que tienen acerca de Jesús. Cuando dicen, por ejemplo, el niñito Jesús te trajo regalos, o el niño Jesús, y lo pasean en sus brazos, eso debiera ofendernos a ustedes y a mí como creyentes acerca de la verdad de Dios en la palabra de Dios. Dios se ofende con eso, pero ustedes y yo también deberíamos ofendernos acerca de estas cosas. Así, mis hermanos,
Esta es una época en la que ustedes y yo deberíamos considerar y reflexionar acerca de la Navidad muy bien. Y deberíamos vaciarnos de las ideas mundanas de la vanidad, de la Navidad, y llenarnos de lo que la palabra de Dios dice acerca de la Navidad y entenderlo con toda claridad. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque la Navidad tiene un objeto, mis hermanos. En la Biblia sí no hay un mandato acerca de celebrar la Navidad, pero tiene un objeto, tiene una razón. El hecho de que tú y yo podamos adorar y alabar bien a Dios. Y esta época, mis hermanos, es un recordatorio que nos lleva precisamente a alabar y adorar a Dios. Por eso en esta mañana, mis hermanos, yo le puse por título 3 recordatorios en Navidad. Pero el propósito de que recordemos 3 cosas en Navidad, mis hermanos, el propósito es que tú y yo recordemos estas cosas en Navidad que nos motiven, que nos impulsen a adorar a nuestro Señor Jesucristo, que nos motiven o nos impulsen a adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas, mis hermanos, que tú y yo tenemos que recordar. Y estas 3 cosas tienen que ver, mis hermanos, déjenme decírselas, lo vamos a ver a lo largo de la predicación. Son 3 cosas: es el origen de Jesús, su ejemplo, su objetivo. 3 cosas vamos a ver hoy y que tenemos que recordar: su origen, su ejemplo y su objetivo, su propósito. Entonces, mis hermanos, veremos estas 3 cosas y espero que al recordar estas cosas, mis hermanos, eso nos motive, nos impulse a que hagamos una adoración mejor de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo quién es Él, mis hermanos. En primer lugar, la primera cosa que ustedes y yo tenemos que recordar, mis hermanos, es precisamente esta: que en Navidad debemos recordar que fue concebido milagrosamente, pero nació de manera normal. Jesús, mis hermanos, fue concebido de manera milagrosa, pero nació de manera normal. La concepción milagrosa de Jesucristo, mis hermanos, nos demuestra su completa deidad. Jesús, mis hermanos, nació de una manera milagrosa y eso nos dice que es Dios. Y esto nos debe llevar a adorarle, a alabarle. Él es el único ser humano, Jesús, que existía antes de su concepción. Todos nosotros, mis hermanos, llegamos a existir cuando fuimos concebidos por nuestros padres, cuando se llevó la unión de las células en el vientre de nuestras madres y allí fuimos concebidos, no antes. Pero Jesús es diferente, mis hermanos. Jesús es diferente. Él ya existía antes de ser concebido. En cierta ocasión Jesús, hablando con los fariseos y los judíos, teniendo una confrontación con ellos, dijo: mis hermanos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando que Él preexistía antes de nacer. Él preexistía, ya vivía Jesús antes de nacer, mis hermanos. Esto lo vemos allí en la palabra de Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, el pasaje de Mateo 1, 18 al 23. Y quiero leerlo para ustedes, mis hermanos, allí este pasaje. Dice de la siguiente manera: que nadie subió al cielo, dice allí el pasaje. Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego agrega allí, mis hermanos, más adelante en el famosísimo versículo 16, quizás es el versículo más famoso de la Biblia. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Lo puedes subrayar, por favor? Y luego agrega: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que nos dicen estos pasajes, mis hermanos, es que Dios nos envió a su Hijo unigénito. Es decir, ya existía el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya existía y nos habla de la preexistencia de Cristo.
Juan también más atrás, mis hermanos, en el capítulo 1 dice que el verbo, es decir, Jesús se hizo carne. ¿Por qué esto es tan relevante? ¿Por qué esto es tan importante, mis hermanos? Es algo clave en la Biblia, mis hermanos, hablar del nacimiento virginal de Jesús, de María. Es decir, mis hermanos, no tuvo un padre como todos nosotros, como tú y como yo. Jesús fue diferente en eso. ¿Por qué? Porque nos está hablando de su deidad. Y si Él no es Dios, si Jesús no es Dios, mis hermanos, entonces no puede salvarnos de nuestros pecados. Tú y yo todavía estamos viviendo en nuestros pecados. Si Jesús, mis hermanos, no es Dios, solo, mis hermanos, Jesús, que es suficientemente santo para vivir alejado del pecado y también es capaz de rescatarnos de nuestros pecados. Y tenía que ser perfectamente santo Jesús para llevarnos a Dios, porque es Dios. Muchas veces, mis hermanos, hablamos del nacimiento virginal de Jesús, pero debemos pensar en las implicaciones de lo que esto significa. Y debemos recordar dos cosas, mis hermanos, dos cosas debemos recordar. En primer lugar, debemos recordar en Navidad, mis hermanos, debemos recordar, mis hermanos, en Navidad que Jesús es Dios. ¿Lo puedes anotar, por favor? Jesús es Dios. Debemos recordar esto, mis hermanos, en Navidad. Dice Mateo 1, del 18 al 23. Dice allí, mis hermanos, de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjate bien lo que dice el pasaje, por favor subráyalo. Fíjate bien lo que significa el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Subráyalo, por favor, es muy importante esto. Eso es lo que quiere decir. Mateo podía decir esto. ¿Por qué podía Mateo decirlo? Dios con nosotros. ¿Por qué Mateo podía decir, si Dios está viviendo entre nosotros? ¿Por qué lo podía decir? Por lo que ya dijo anteriormente, mis hermanos. En los versículos anteriores, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, dice allí el pasaje que María, su madre, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y luego, mis hermanos, más adelante dice, porque lo que en ella es engendrado, cuando el ángel le habló a José, le dijo, es engendrado del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Por esta razón, Mateo podía decir, mis hermanos, y afirmar lo que dijo el profeta hace muchos años, hace 700 años, lo que dijo el profeta Isaías, se está cumpliendo. Dios con nosotros. La concepción virginal de Jesucristo, mis hermanos, demuestra la deidad de Jesucristo, demuestra su deidad, la deidad de Jesús, mis hermanos. Cuando el mundo habla en esta época, en Navidad, da una imagen diferente de Jesucristo. No lo presentan, mis hermanos, como realmente es, sino quieren darnos una imagen de un niño acostado solamente en un pesebre, del niño Jesús. El mundo no presenta a Jesús como un Dios de perfecta santidad.
no presentan a Jesús como un Dios justiciero. No presentan a Jesús como un Dios cuyos ojos son como llama de fuego. Y no lo presentan, mis hermanos, como un Dios que su rostro brilla como el sol, como un Dios guerrero y un Dios vengador que odia el pecado. Tú y yo tenemos que recordar a quién estamos viendo, a quién estamos contemplando. El mundo, la gente, la sociedad dice el niñito Jesús. ¿Por qué? Porque quieren minimizarlo, quieren hacerlo menos, menospreciarlo y tratarlo como un bebé, como algo así. Porque si realmente lo contemplaran como realmente Él es, mis hermanos, tendrían que arrodillarse delante de Jesucristo. Tendrían que arrodillarse delante de Jesús. Allí en el pesebre, mis hermanos, vemos varias cosas de Dios. Vemos en el pesebre, mis hermanos, varias cosas, si las quieres anotar. Lo que vemos es su amor, vemos su justicia, vemos su misericordia allí en el pesebre. Y Jesús sí nació como un bebé, pero no se quedó como esto, mis hermanos, como un bebé. Creció. Y realmente tú y yo debemos contemplar a Jesús como lo que realmente es. No minimizarlo, mis hermanos. Esto debe hacer que tú y yo nos arrodillemos delante de Él. El mundo quiere hacernos pensar, qué lindo bebé, qué bonito niño, el niñito Jesús. Pero tú y yo debemos contemplar a Jesús como realmente es Él, el Dios Santo, el Todopoderoso, el de perfecta santidad. Y eso, mis hermanos, debe llevar a postrarnos delante de Él, a adorarlo bien como corresponde en Navidad. En segundo lugar, mis hermanos, aunque parezca una contradicción, he explicado que Jesús es Dios, pero que parezca una contradicción, Jesús, mis hermanos, es hombre también. Jesús es hombre, nació como cualquier otro bebé. No estoy diciendo, mis hermanos, que dejó de ser Dios, no. Jesús, mis hermanos, no cambió con respecto a su naturaleza. Jesús no cambió con respecto a esto lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Lo que estoy tratando de decir es que su nacimiento en sí, su concepción fue milagrosa. Su concepción, mis hermanos, fue maravillosa, pero su nacimiento fue como el de todo bebé humano, como tú y yo nacimos. Tuvo una concepción milagrosa. ¿Y eso qué nos dice? Que es 100% Dios. Pero, mis hermanos, tuvo un nacimiento normal, como tú y yo. ¿Y qué nos dice? Que al mismo tiempo Jesús es 100% humano. Esto lo dice la Biblia. Quizás tú en tu mente, y es algo difícil de entender, mis hermanos, ¿cómo Jesús es 100% Dios y al mismo tiempo es 100% humano? ¿Cómo puede ser hecho esto? Quizás es difícil de explicar, pero es lo que la Biblia dice, mis hermanos. Y es lo que la Navidad también nos dice. Fue concebido de manera milagrosa, es 100% Dios. Pero nació como un bebé normal, como tú y yo, y eso nos dice que es 100% humano. Eso dice la Biblia. Y sabes, Satanás quiere negar esto. ¿Saben cómo se nos muestra en los nacimientos, en los cuadros de los nacimientos, o cuando alguien pone un nacimiento en su árbol, mis hermanos, o lo pone allí en su casa? Siempre nos ponen, mis hermanos, en cada nacimiento a Jesús con una sonrisa, mis hermanos, y también con una corona, como radiando luz, como sonriendo siempre, mis hermanos, como brillando. Pero déjame decirte que eso no es bíblico, porque presentan a Jesús como si no fuera un bebé humano. Presentan a Jesús como si no fuera humano, como si no hubiera llorado. Era un niño, un bebé, mis hermanos. Y déjame decirte esto, tú y yo no podemos negar ni la deidad ni la humanidad de Jesús. Jesús es 100% Dios, es 100% humano. Y si tú y yo negamos esto, entonces déjame decirte, no creemos en ello, entonces no somos salvos y todavía estamos en nuestros pecados.
porque no hemos entendido acerca de la persona de Jesucristo. Hay algunos otros que se atreven a decir que Jesús fue un ángel enviado por Dios. Hay algunos grupos, mis hermanos, que no son cristianos, no son creyentes, dicen que Jesús fue un ángel. Pero déjame decirte que un ángel no podía llevarnos a Dios, no podía salvarnos a nosotros de ninguna manera. Dice la Escritura, mis hermanos, en 2 de Juan 7:8, dice: porque muchos engañadores, dice allí el pasaje, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido. ¿Cómo, mis hermanos? En carne. Jesucristo ha venido en carne. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que es Dios encarnado, es Dios hecho carne. Y agrega el pasaje: quien hace esto, quien niega esta verdad y quien predica esto, es el engañador y el anticristo. Y por eso agrega en el siguiente versículo, el versículo 8: mirad por vosotros mismos. Ten cuidado, tienes que tener una mirada de Cristo bien, de acuerdo como dice la palabra de Dios. Mira por ti. Debes contemplar a Jesús como lo que realmente es: 100% Dios, 100% humano. La palabra dice que Jesús nació y vino en carne. Y vino así, mis hermanos, para darnos la oportunidad de llegar a Dios. Vino así para darnos la oportunidad de conocer a Dios. El Dios eterno, el gran yo soy, el Señor de señores y Rey de reyes, vino como un niño y tomó nuestra condición. Y sabes, entender esto debe llevarnos a la adoración a Jesús. El Dios eterno, el Señor de señores, el gran yo soy, se hizo carne. Y Él, mis hermanos, fue tentado en todo como nosotros, como dice Hebreos 4. Y además también sufrió como nosotros, como dice Hebreos 2, si después los quieres leer. Él sufrió como nosotros, fue tentado en todo como nosotros. Es un hombre que se compadece de nuestras debilidades en cada etapa de nuestras vidas, en cada etapa. Por eso nació como todo el mundo, para estar en nuestra condición. Y en cada etapa de nuestras vidas, como niño, como joven, como adulto, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Quizás es incomprensible a nuestras mentes finitas entender que Jesús es 100% humano y 100% Dios. Quizás es incomprensible, pero debemos pedir a Dios que podamos comprenderlo. Él es el Dios omnipotente que tomó forma humana y está siempre listo para darnos ayuda cuando lo necesitemos. El Dios que no dependía de nadie, nació para depender de una mujer. Y nació como ustedes y como yo, para mostrarnos que tomó nuestra condición. Y allí en el pesebre, Dios se encarnó en Cristo Jesús. Dios se encarnó. Mis hermanos, esto debe llevarnos a la adoración a Jesucristo. Y esto lo debemos recordar, es lo que debemos recordar en Navidad. Jesús es Dios, 100%. Es hombre, 100% también. Y al recordar esto, eso debe llevarnos a la adoración de Cristo Jesús. La segunda cosa que quiero que veamos, mis hermanos, es su ejemplo. Hemos visto su origen. En segundo lugar, su ejemplo, mis hermanos. En Navidad debemos recordar que su ejemplo debe llevarnos a la adoración. Debe llevarnos a la adoración. Gracias, mi hermano. En Navidad debemos recordar que su ejemplo debe llevarnos a la adoración. Déjame decirte esto. Cristo vivió una vida ejemplar.
Siempre decimos, mis hermanos, que nuestro mejor ejemplo es Cristo Jesús. Es nuestro mejor ejemplo, pero es imposible de duplicar, es imposible de imitar. Es nuestro mejor ejemplo, pero por nuestros propios esfuerzos, mis hermanos, es imposible de duplicar. Es imposible que tú y yo hagamos todo lo que Jesús hizo. Y en este sentido, mis hermanos, quiero que recordemos dos cosas. Hay dos cosas que tú y yo tenemos que recordar. Y quizás también es como una paradoja, como lo vimos en la parte anterior, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, debemos recordar que Jesús, mis hermanos, vivió una vida ejemplar, si lo quieres anotar. Jesús vivió una vida ejemplar. Esto lo debemos recordar en Navidad. Debemos recordar esto, mis hermanos. Esto es una verdad obvia para cada creyente. Para los verdaderos creyentes, Jesús vivió una vida ejemplar. Y lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, es seguirlo en su ejemplo. Primera de Pedro, mis hermanos, nos dice que tú y yo, que Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. La semana pasada les hablaba acerca de esto, mis hermanos. Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y yo creo que en Navidad debemos considerar su primera pisada. En Navidad debemos considerar el ejemplo de Jesús para nosotros. Considerar, mis hermanos, su primera pisada, su primer paso. ¿Cuál fue el primer paso de Jesús? Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando mis hijas estaban aprendiendo a caminar, y seguramente algunos de ustedes lo recuerdan cuando sus hijos también lo estaban haciendo, mis hermanos, comenzaban a agarrarse de un mueble, se paraban y corrían rápidamente del otro, o iban por el mueble o agarrándose de la pared, dando pasos tambaleantes. ¿No es así? ¿Cuál fue el primer paso de Jesús? Para que tú y yo podamos tomar ejemplo. ¿Sabes cuál fue su primer paso? Para que sigamos en esas pisadas de Jesús, y debemos recordarlo en Navidad. El primer paso de Jesús fue dejar su trono para vivir como nosotros, viviendo en un pesebre. Ese fue su primer paso. Y este primer paso, mis hermanos, es un paso de humildad. Cuando hablamos de la Navidad, en realidad, mis hermanos, de lo que estamos hablando es de la humildad de Jesús. Vino a nacer en un pesebre. Cuando se ponen nacimientos o los observamos, mis hermanos, los adornamos, los nacimientos, adornamos con figuras y ponemos algo de paja limpia. Pero, mis hermanos, los pesebres no son así. ¿O sí? No. Que es un pesebre, es un lugar donde comen los animales, es un lugar maloliente, es un lugar sucio, es un lugar, mis hermanos, donde hay animales alrededor. Y déjame decirte, ninguno de nosotros, tú y yo, ninguno nació en esas condiciones, ninguno, pero Jesús sí. Y lo que nos está diciendo ese primer paso de Jesús, mis hermanos, nos está hablando de su humildad. Sin embargo, lo que la sociedad en la que vivimos, mis hermanos, cuando habla de la Navidad, es una época de más orgullo. Es la época de más vanidad, donde la gente quiere comprar, tener, sentirse orgullosa por poder adquirir algo, sentirse vanidosa, mis hermanos, sentirse bien por conseguir cosas. Y muchos se molestan cuando no reciben lo que quieren. En la semana estuve viendo un par de videos, mis hermanos, en internet, donde le dan regalos a los niños en Navidad y les hacen bromas, les hacen bullying los papás. Le dicen que le van a regalar algo, por ejemplo un teléfono, y lo está viendo con mucha emoción y es un teléfono barato cuando lo descubre. ¿Y qué es lo que sucede? El niño se echa a llorar. O cuando veo otro video, mis hermanos, de una niña a la que esperaba otro tipo de regalos y no fue así.
¿Qué es lo que los niños están aprendiendo que tú y yo hacemos muy bien por la sociedad en la que vivimos y por lo que el mundo nos ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo? Esta época de la Navidad es la época de más orgullo y vanidad. Pero deberíamos tomar el ejemplo de Jesús y dar ese primer paso. Porque el hecho de que el Dios Todopoderoso haya nacido en un pesebre nos habla de eso, de la humildad de Jesucristo. Este primer paso, y es un paso que tú y yo debemos dar. Filipenses 2 nos dice esto: haya pues, lo puedes subrayar y ahorita te voy a decir por qué te pido que lo subrayes. Versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir, dice el pasaje, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él se aferrara. Dice el pasaje, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra despojó a sí mismo, mis hermanos, debemos entenderla bien en español. Cuando hablamos de despojarse de algo, es como nos quitamos la ropa. Es como cuando nosotros, mis hermanos, en las mañanas nos quitamos toda la ropa, nos metemos a bañar y luego nos vestimos otra vez. Pero no es lo mismo con Jesús. Lo que la palabra en el original griego, mis hermanos, dice se vació. Se vació. La gloria que tenía Jesús, dice el pasaje, mis hermanos, no se aferró a ella, se vació de esto. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y voy a leer los siguientes versículos, mis hermanos. Dice el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, mis hermanos, el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te pedí que subrayes esa parte del versículo 5. Haya pues, Filipenses 2:5, haya pues. Esas palabras, mis hermanos, no es una condición, si quieres, no es opcional, es un mandato, es un mandamiento. Lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, a los creyentes que estaban en la ciudad de Filipos, les está diciendo, ustedes tienen que hacer esto. Haya pues, es un mandato. ¿Y cuál es el mandato, mis hermanos? El mandato es de seguir el ejemplo de humildad de Jesucristo. Ese es el mandato, ese es el mandamiento. Haya pues, no es una opción, no es opcional, no es si quieres o no. Y si verdaderamente eres creyente, tienes que seguir este mandato, dar pisadas en pos de Cristo. Y el primer paso de Jesús fue un primer paso de humildad. Y lo que está diciendo Pablo, tienes que dar este paso. Haya pues, obedécelo. Es un mandato de seguir humildad. Todo este pasaje que hemos leído nos habla precisamente de la humildad de Cristo. Es un llamado, mis hermanos, a seguir en pos de Cristo en humildad. Es un llamado, mis hermanos, también a vivir en santidad. Es un llamado también a vivir como Jesús vivió. Porque dice el versículo, mis hermanos, si ustedes lo ven, Filipenses 2:5, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un llamado a vivir como Jesús. Así pues, mis hermanos, en Navidad debemos recordar que Cristo vivió una vida ejemplar. Pero en segundo lugar, mis hermanos, ustedes y yo debemos recordar, mis hermanos, que aunque Jesús vivió una vida ejemplar que debemos imitar, no podemos hacerlo.
No podemos hacerlo, si lo quieren anotar. Debemos recordar, sí, también, vivió una vida ejemplar, pero que aunque vivió una vida ejemplar, que tú y yo debemos tratar de imitar. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios esfuerzos, mis hermanos. ¿Saben? Hay mentiras que se dicen acerca de Jesús. Y la mentira más diabólica, más satánica, mis hermanos, es que el pesebre, el nacimiento de Jesús es solo un ejemplo para seguir. Solo es un ejemplo. Que Jesús, mis hermanos, dicen algunos que Jesús solo es un ejemplo para vivir. Que solo es un ejemplo. Déjame decirte que esto es una mentira satánica. El propósito de Jesús al nacer en un pesebre no fue solo darnos un ejemplo para vivir, sino que ahora por su ejemplo, mis hermanos, por la vida que vivió Jesús, tú y yo podemos tener paz con Dios. No es con nuestras fuerzas, mis hermanos, sino es con las fuerzas de Jesús en nosotros y con nosotros, como tú y yo podemos seguirlo y vivir como Él. Nuestro mundo en el que vivimos quiere decirnos que la Navidad solo es un tiempo de buena voluntad, donde el más malo puede hacer algo bueno, donde podemos hacer un intercambio de regalos o dar regalos nada más y seguir el ejemplo del niño Jesús o de los magos, dar algunos regalos, hacer algunas buenas obras. Y es un tiempo lindo, uno lo piensa y decir, estoy bien, me siento bien en esta época, y el más malo lo puede hacer también. La contradicción de la Navidad, mis hermanos, es que algunos piensan que solo es un tiempo de buenas obras. Es un tiempo para hacer algo bueno en favor de los demás. Es un tiempo para reconsiderar la vida. Pero déjame decirte que eso no es lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que Jesús no vino a hacer esto. Es como si quisiéramos que un cadáver, mis hermanos, una persona muerta, se parara y comenzara a hacer cosas. Y lo mismo, mis hermanos, un cadáver espiritual no puede hacer lo necesario para llegar al cielo. De ninguna manera. Si nosotros por nuestros propios esfuerzos pudiéramos llegar a Dios, mis hermanos. Y la Navidad no se trata solo de hacer buenas obras. De lo que se trata es de confiar en Jesucristo. De eso se trata la Navidad. De esto se trata. Si no hemos entendido esto, mis hermanos, hemos perdido el punto de lo que se trata la Navidad. No solo se trata de hacer buenas cosas, sentirnos bien y quizás perdonar a alguien. No se trata solamente de esto. Se trata, mis hermanos, también de confiar en Jesucristo como lo que Él es, el Dios hecho carne. De eso se trata la Navidad. Y si no lo has entendido, hasta ahora te has perdido verdaderamente de lo que trata la Navidad. Dice Gálatas 2:21, mis hermanos, allí, no desecho la gracia de Dios, dice el pasaje, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, entonces en vano murió Jesús. Claro que el pesebre nos da un ejemplo, pero el pesebre también nos dice que Jesús vino en una misión de rescate. Jesús vino para rescatarnos. Si Dios no nos hubiera regalado su gracia y su justicia allí en el pesebre, jamás llegaríamos a Él por más que tratáramos de imitarlo. Jamás. Podemos tratar de compararnos con Jesús. La vida más perfecta, una vida sin pecado, que siempre agradó a Dios. Y cuando uno ve esto, uno debe exclamar, yo no tengo oportunidad de llegar a Dios. No la tengo. Viendo la vida perfecta de Jesús, mis hermanos, uno debería pensar que uno no tiene la oportunidad de llegar a Dios, pero Jesús precisamente vino para eso, para los que no tienen oportunidad. Y no teníamos oportunidad como tú y como yo, para que pudiéramos llegar a Dios confiando en Él, en Cristo Jesús.
Tú y yo debemos anhelar vivir como Jesús, siguiendo su ejemplo. Pero también, mis hermanos, debemos recordar esto, que lo que necesitamos es un Salvador, necesitamos ser rescatados. Y esto debe llevarnos a adorarlo a Él, a alabar, a exaltar a Jesucristo. Debemos entender esto con claridad. Déjenme decirles el tercer punto, mis hermanos. En Navidad, tú y yo debemos recordar que Jesús vino a traer paz. Es una época, mis hermanos, en la que hay paz. Debemos recordar esto. Es una época, mis hermanos, en la que hay paz. Debemos recordar esto, mis hermanos. Dice el pasaje, allí es una parte antes, allí es en Mateo, es una parte antes, mi hermano. Dice, es en Navidad, el punto 3. En Navidad debemos recordar que Jesús vino a traer paz. Déjenme decirles esto. Mucha gente, mis hermanos, habla acerca de la Navidad, que es una época de paz, en la que debemos estar en paz con los demás, y es una época en la que debemos estar bien, con buenas intenciones, buenos propósitos, buena voluntad para las demás personas. Pero hay dos cosas que tú y yo debemos recordar. Dos cosas que tú y yo debemos recordar bien. En primer lugar, mis hermanos, debemos recordar que Cristo trajo paz solo para los suyos. Si lo puedes anotar, solo para los suyos. Según el mundo, la Navidad es un tiempo de paz para todos. Pero en realidad Jesús trajo paz solo para los suyos. Y esto lo encontramos en la Biblia. Quizás no estés muy de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo, pero hemos creído muchas de las mentiras del mundo. Pero Jesucristo, mis hermanos, vino a traer salvación, paz a los suyos nada más. Uno piensa para todos, pero es solamente para los suyos. Pensamos que Dios ama a todos. Pensamos, mis hermanos, que Dios trae paz para todos. Según el mundo, según la sociedad en la que vivimos, esta época de Navidad es una época de buena voluntad y paz para todos, que Dios ama a todos y trae paz a todo el mundo. Según el mundo también, la Navidad tiene un mensaje esencial. El mensaje esencial de la Navidad es un amor universal y paz para todos, según el mundo. Pero se olvidan, mis hermanos, lo que dice Lucas 3:17. Anótalo por allí, luego lo quieres ver. Dice, mis hermanos, Juan el Bautista, hablando acerca de Jesucristo, decía que su aventador está en su mano y limpiará su era, es decir, su espacio, el lugar donde siembra. Y dice, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué quiere decir? Que trae su paz para los suyos, para algunos, para suyos, algunos nada más. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál fue su propósito, mis hermanos? Mateo 10:34 dice, mis hermanos, allí, no penséis, dice el pasaje, que he venido para traer paz a la tierra. Esto está hablando Jesús. No he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Saben? En la Navidad muchos piensan que Jesús vino a traer paz con las personas, para salvarnos y traer paz. Pero no es así, mis hermanos. En términos teológicos, déjame tratar de explicarte esto. Jesús no vino para traer una paz horizontal, es decir, de hombres con hombres,
porque esa solamente es una paz temporal. Si fuera así, ¿por qué todavía estamos en guerras? Si fuera así, mis hermanos, ¿por qué todavía tenemos disensiones y pleitos entre las personas? No vino Jesús a traer una paz horizontal, es decir, de hombres con hombres, es una paz temporal, sino lo que Jesús vino a traer, mis hermanos, es una paz vertical. Dios con los creyentes, es este tipo de paz. Dios con los creyentes, una paz completa y eterna, una reconciliación de Dios con los que creen, con los que se acercan a Jesús, con los que confían en Él, con los que solamente confían en Él. Fíjate bien lo que dice el pasaje, mis hermanos. Mateo 1:21, el ángel le dice a Jesús, mis hermanos, el ángel le dice, a José. El pasaje lo leímos hace un momento, le dice a José, y le pondrás por nombre, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús, mis hermanos, significa Dios salva. Y es similar el nombre a Josué. Es similar, Dios salva, Jehová salva. Es similar el nombre de Jesús, Dios salva, Jehová salva. Y agrega, mis hermanos, allí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice a su pueblo. ¿A quién es este su pueblo? Los que creen, los creyentes, los que confían en Jesucristo. Suena duro, mis hermanos, pero Jesucristo no trajo paz entre Dios y el incrédulo. Jesucristo no trajo paz, mis hermanos, entre Dios y con los que no creen, es decir, con todo el mundo. Jesús vino a traer paz, mis hermanos, no con el incrédulo, sino Dios con el creyente. Trajo paz porque salvará a su pueblo, dice el pasaje. Juan 3:18, mis hermanos, dice, el que en él cree, dice el pasaje. Puedes poner, mi hermano, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados, y cuando quitó nuestros pecados nos dio paz para con Dios. ¿Saben, mis hermanos? A mí me gusta mucho hablar de la seguridad de la salvación, y es una verdad de la Biblia que atesoro y aprecio mucho, mis hermanos, de la seguridad que tenemos en Cristo. Si ustedes ven otra vez su pasaje, mis hermanos, si ustedes ven el pasaje de la Escritura, mis hermanos, el que estábamos leyendo hace un momento de Mateo 1:21, lo ven allí en sus Biblias, dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí no está hablando de la posibilidad, está hablando de seguridad. Él salvará. No es una posibilidad, es un hecho. No es algo posible, quizás es un hecho. Por eso Jesús, cuando murió y fue colocado en una cruz, mis hermanos, la última palabra que dijo Jesús es consumado es. Todo está pagado, todo está pagado, consumado es. Es un hecho, es una verdad. Y tú y yo podemos tener la seguridad de la salvación en Cristo Jesús y solo en Cristo. Es un hecho, mis hermanos. Déjame decirte, si lo que la gente piensa acerca de la Navidad, que Jesús vino para traer paz en el mundo, para traer paz mundial, entonces Jesús falló. Porque aún siguen las guerras y siguen los pleitos entre las personas y las familias. Debemos entenderlo bien. Cristo vino para salvarnos y darnos paz con Dios. Una paz vertical, no horizontal, paz vertical. Y sabes, su rescate fue exitoso. ¿No te alegra esto? ¿No te alegra? El rescate de Jesús para ti fue exitoso, porque puedes estar gozando ahora de una nueva relación con Dios a través de Jesucristo.
Cristo vino, hizo la paz de Dios contigo, con tu persona. Y ya no hay ninguna condenación de Dios sobre ti si has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dice Romanos 5, 18, 8, mis hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. ¿Tenemos paz con la gente? No, déjame decirte, tenemos algo mucho mejor. Tenemos paz con Dios. Cristo cumplió con su objetivo, cumplió perfectamente con lo que vino a hacer, nos dio paz con Dios, vino con el objetivo de rescatarnos, de salvarnos de nuestros pecados. Y déjame decirte que en esto no hay ninguna duda. El creyente, el que confía en Cristo no tiene por qué estar en duda, mis hermanos. Cristo vino con el objetivo de salvarnos de nuestros pecados y dar una paz eterna entre Dios, el Todopoderoso, y nosotros como creyentes. Jesús no vino a dar una paz mundial, efectuó una paz mejor, mucho mejor. Una paz entre Dios y el que cree. Y si tú has creído en Cristo Jesús, este debe ser un motivo para adorarlo, para alabarle. Gracias, Señor, porque me has hecho estar en paz con Dios. Es un motivo para adorar y alabar a Jesucristo en Navidad. Una paz eterna con Dios a través de la muerte de Jesucristo. Pero déjame decirte, en segundo lugar debemos recordar esto, y quizás te parezca una contradicción, como los puntos anteriores que te he dicho. Pero al mismo tiempo que Jesús trae paz para los suyos, al mismo tiempo, mis hermanos, debemos recordar que Cristo ofrece su paz a todo el mundo. ¿Cómo puede ser esto posible? Si hace un momento te dije que solo es para los suyos. No tengo una respuesta fácil para esto, pero déjame decirte, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios, porque es para todo aquel que cree. La invitación de la palabra de Dios en Isaías 45, 22, ¿lo quieres leer conmigo? Porque es la invitación de la palabra. Es la invitación de Dios para todos los que creen. Es esta la invitación. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esta es la invitación. Es la invitación para que tú y yo en Navidad miremos el pesebre donde fue colocado Jesús, pero Jesús vino con un objetivo de darnos vida eterna. Y es la invitación de: mírenme, mirad a mí y sean salvos. Es la invitación a todas las personas, incluso los incrédulos, para que puedan tener la posibilidad de creer. Miren a mí, mírenme y sean salvos todos los términos de la tierra. Mírenme. Lo que Dios está ofreciendo es su salvación a todo el mundo. Tú y yo podemos engañar, prometemos y fallamos. Prometemos algo y no lo cumplimos, pero Dios lo que promete lo cumple, mis hermanos, y Dios no engaña y lo ofrece de verdad. Mírenme y sean salvos todos los habitantes de la tierra, todos los términos de la tierra. Déjenme terminar con esto, mis hermanos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Es decir, ¿quiénes son los de Dios? Sé que si yo soy pecador y me arrepiento, Él me salva. Pero si no creo, como dice un pasaje que leímos hace un momento, entonces soy condenado. Entonces soy condenado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es hacer suyas a las personas. Dice 1 Timoteo 2:4, mis hermanos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea hacerte suyo y quiere tener paz contigo. Dice 2 de Pedro 3:9, mis hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Una cosa es creer y otra cosa es verlo en acción. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Quiénes? A todos aquellos que crean. Que crean. Es una verdad que está en la Biblia, mis hermanos, que Dios eligió a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Dios elige a las personas, Dios escogió de acuerdo con su conocimiento adelantado. Aún no estábamos tú y yo en el vientre de nuestras madres y Dios ya nos había elegido. Pero yo no sé si te eligió a ti. Yo no sé si Dios te ha elegido a ti. Pero lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión de creer en Jesucristo y confiar en Él. Eso es por lo que estoy enfatizando mucho esto ahora en esta mañana, porque veo el pesebre en la Navidad y lo que nos está diciendo es allí que Jesús vino a ofrecer su salvación a todo el mundo para que tú tengas la posibilidad de creer y confiar en Jesucristo. Quiero terminar con este pasaje, mis hermanos. Lucas 2:14, dice allí la escritura, mis hermanos, Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este pasaje, mis hermanos, está allí en la Reina Valera 60, pero quizás no es la mejor traducción. Quizás no es la mejor traducción, mis hermanos. Yo les coloqué allí mismo en su boletín y también lo tienen en la pantalla, la versión de la Biblia de las Américas. Es una mejor traducción para este pasaje en particular. Dice el pasaje, mis hermanos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. De lo que nos está hablando, mis hermanos, es que la paz que Dios está ofreciendo en su soberanía es a aquellos hombres que le agradan a Él, que agradan a Dios. Eso es lo que dice el pasaje y es el mensaje del ángel. Gloria a Dios y en la tierra paz. ¿A quiénes? En quienes Él se complace, cuyas vidas Él se agrada. Y yo lo que te quiero preguntar a ti hoy, en esta mañana, es si tú quieres verdaderamente agradar a Dios. Y la manera de agradar a Dios es teniendo fe en Él. Dice en Hebreos 11:6, mis hermanos, que la única manera de agradar a Dios es en fe. Pues es la única manera en la que tú puedes agradar a Dios. No hay otra manera. Nuestros pecados, nuestras mejores obras no agradan a Dios. Pero la única manera de agradar a Dios es confiando en lo que Él ha dicho y en sus promesas. Dice la Escritura que Jesús vino para hacernos aceptos en el amado, para aceptarnos a ti y a mí. Y lo que yo te invito hoy es que si no has hecho una decisión por Cristo Jesús, la hagas hoy. Y esto tenemos que recordar en Navidad, mis hermanos. Déjenme concluir. Quiero concluir, mis hermanos, hoy. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar, mis hermanos, que Jesucristo es el Dios hecho carne, 100% Dios, 100% humano. Y por esta razón, aunque quizás tú y yo nos parezca incomprensible esto, Dios lo ha hecho posible. El Dios Santo y Todopoderoso tomó forma nuestra. Y esto, mis hermanos, para poder rescatarnos y salvarnos. Por eso tú y yo debemos exaltar y adorar a Jesucristo en Navidad. Segundo lugar, mis hermanos, debemos imitar su ejemplo, siguiendo las pisadas de Jesús. La Navidad es un recordatorio, es un llamado, mis hermanos, para que tú y yo vayamos en pos de Cristo, en humildad, en santidad, en una vida pura. Pero vino Jesús, mis hermanos, a darnos ejemplo para salvarnos, porque éramos incapaces de seguirlo por nuestras propias fuerzas y por eso se hizo necesario que Jesús viniera y luego muriera por ti y por mí. Por eso debemos en Navidad adorar y alabar y exaltar a Jesucristo. Por último, mis hermanos, lo que debemos recordar en Navidad es que Jesucristo es el puente entre Dios y nosotros. Es el puente entre Dios y nosotros y vino a salvar Jesús a todos los que creen. A todos los que creen. Si tú en Navidad
no adoras a Jesucristo, si tú en Navidad no alabas a Jesucristo, déjame decirte que te vas a perder el punto de la Navidad, el foco de la Navidad, el objetivo de la Navidad. Y lo que yo quiero pedirte, y con esto, es que te animes a alabar a Dios y a Jesucristo por lo que Él es, por su origen, por su ejemplo y por su salvación, por su propósito que tuvo para con nosotros. Es a lo que yo te animo en Navidad. Vamos a orar, mis hermanos, y les pido que así sentados en sus lugares lo hagamos. Señor, gracias, gracias de verdad por tu buen amor. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque Padre Celestial, tú nos has aceptado en Cristo Jesús. Señor, en Navidad queremos estar en Navidad alabando, adorando a Jesucristo, porque es el Dios hecho carne que vino para darnos salvación. Gracias porque no podíamos nosotros llegar a ti, pero en Jesucristo sí. Gracias, Señor. También gracias porque la Navidad nos recuerda el ejemplo de Jesús y es un llamado la Navidad a nuestros propios corazones y vidas, a que sigamos el ejemplo de Jesús, un ejemplo de santidad, de pureza, de humildad, de servicio. Es un llamado para ello, pero también es un llamado para nosotros, para todos los que creen y también para los que no creen, para que tengan la posibilidad de creer. Señor, gracias, gracias porque enviaste a Cristo Jesús, tu Hijo amado, unigénito, descendió del cielo para tenerla, que nosotros pudiéramos llegar a ti. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey de Reyes, Jesús, Señor de señores, Jesucristo. Te exaltamos, Señor nuestro, te glorificamos y queremos darte la honra y la gloria en nuestras vidas, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Queremos exaltarte, Señor nuestro, Jesús, porque has dado tu vida por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor. Alabado seas. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Señor Jesús, gracias. Gracias porque no te aferraste a tu condición, sino que tomaste nuestra misma condición. Y estando en esta condición te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, y todo con un propósito, para mostrar la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Gracias, Señor. Ahora que vamos a tomar este pan y este vino, es un recordatorio de lo que tú has hecho por nosotros, Señor Jesús. Gracias, gracias por entregar tu cuerpo, y lo recordaremos con el símbolo del pan. Gracias, Señor, por derramar tu sangre, y lo recordaremos con el símbolo del vino. Gracias, gracias por esto. Alabado seas a ti, el único y sabio Dios, el santo, el todopoderoso. Gracias a ti. Alabado seas, Señor. Amén.